El segundo panel es para conversar sobre salud y gobernanza digital, y en este caso vamos a contar con la presencia de Marisa Eisenberg y de Santiago Esteban. En primer lugar vamos a invitar a Marisa Eisenberg, que la vi que estaba por ahí. Marisa es abogada, docente, investigadora y consultora en Derecho de la Salud. Actualmente es directora académica del Observatorio de la Salud de la Facultad de Derecho de la UBA. Bienvenida, Marisa, un placer tenerte con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias a la Fundación Mongeborn, Alejandra, Brenda, Clara por la invitación, pero muy especialmente por haber sumado esfuerzos en este tema. Ahí veo la incorporación de Martín, un gran trabajo y felicitaciones también al panel anterior, un gusto compartir este panel con Santiago. Veo también entre el público a Guido, a Giselle, a Liliana, a otros amigos. Mis saludos para todos ustedes en esta mañana. Escuchaba atentamente y pensaba, ¿no?, que el sector salud es uno de los sistemas más complejos que existen, y la adaptación al ecosistema tecnológico raramente se realiza en forma muy lenta, más lenta que en otros campos, como ha ocurrido, por ejemplo, en el mundo financiero. La introducción de las tecnologías pone a los estados frente a la necesidad de armonizar sus agendas digitales en los diferentes sectores de gobierno, pero la salud ocupa un rol relevante en esa agenda, que no es siempre visto correctamente, y esto así por la necesidad de coordinación que la salud opera especialmente, diferentes actores del sistema, sobre todo en un país altamente fragmentado como la Argentina, no solo en materia de servicios, sino en sistemas de información, con 24 jurisdicciones dictando legislaciones y 24 ministerios definiendo políticas. Claro que la incorporación de tecnologías no importa una verdadera transformación digital. De hecho, venimos siendo testigos de cómo se fuerza en ocasiones el ingreso de herramientas aisladas que se transforman en proyectos pilotos de imposible aplicación práctica. Yo creo que Argentina debe tener el récord de ofrecimientos desde el nivel central de historias clínicas hacia las jurisdicciones desde hace décadas, pero no se han podido implementar. Y en este sentido, la importancia de la incorporación de las tecnologías las tenemos que ver desde el aporte a la cadena de valor del sistema de salud, y eso es lo que supone la verdadera transformación digital, que no se basa en herramientas, sino en el abordaje integral de la transformación para cerrar esas brechas de inequidad, para que la salud digital se presente como una potente estrategia capaz de optimizar las condiciones de prevención y cuidado para todos los ciudadanos, más allá del subsector al que pertenezca o el código postal, que como Ale y Carlos decían en la mesa anterior, muchas veces define la posibilidad de acceso a un diagnóstico en tiempo oportuno, o la propia expectativa de vida de determinados grupos poblacionales, sur, norte. La propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene indicadores diferentes en el norte y en el sur. Las estrategias de transformación de los sistemas de salud en el mundo viraron hacia la digitalización, y ya nadie discute los beneficios de la salud digital en términos de salud individual y de salud pública. Nos encontramos tal vez en esa etapa más difícil de los procesos, ¿no?, en esa etapa transicional, bisagra, que requiere el afianzamiento de esos cambios culturales que están en procesos, temas que discutíamos, Carlos mencionaba recién la teleasistencia, ya no se discuten más a partir de la pandemia, que ha servido como catalizador de muchos de los procesos de incorporación de tecnología, y nuestra tarea hoy tal vez debiéramos centrarla en cómo hacer para no promover mayores inequidades en la incorporación de la salud digital. Las TIC demostraron contribuir a la transformación digital del sistema de salud, siempre, reitero, que no se piensen como herramientas aisladas, sino en una estrategia cuidada que incorpore valor a los servicios mediante planificación, gestión y evaluación de procesos de asistencia sanitaria. La OPS ha dicho que la transformación precisa una nueva forma de gobernanza, ¿no?, la gobernanza en salud digital. Y si nosotros pensamos qué es la gobernanza y revisamos un poco las definiciones, el diccionario de la Real Academia Española, que nos trae esta definición sobre el arte,
o manera de gobernar que se produce o que se propone como objetivo para el logro de un desarrollo económico, social, institucional, con determinadas características, ¿no? Duradero, que provoque un equilibrio entre el Estado, la sociedad civil, el mercado, la economía, muestra claramente que la gobernanza no tiene un propietario, ¿no? Estas definiciones revelan que debe asumirse balanceando los intereses de todos los que formen parte de la agenda de la transformación digital de un país. Y cuando hablamos de gobernanza en salud digital, irremediablemente tenemos que seguir un poco la tarea iniciada por el maestro Javier Carnicero, que es quien más y mejor ha trabajado el tema de la gobernanza en salud digital. Él ha escrito un libro que ha publicado el Banco Interamericano de Desarrollo, cuya lectura recomiendo ampliamente, y él define a la gobernanza en salud digital como el ejercicio de las autoridades políticas, económicas, administrativas y técnicas para la gestión de todo lo relacionado con el sistema de información de salud y en todos los ámbitos de un sistema nacional de salud. Y cuando uno se propone analizar hacia adentro los componentes de la gobernanza de la salud digital, rápidamente aparecen identificados los componentes sanitarios, tecnológicos y ético-legales. Los sanitarios en orden a los resultados que esperamos, qué se va a mejorar con la introducción de las TICs, y en qué marco y en qué estrategia, ¿no? Se requieren procesos públicos, transparentes y trazables. Desde el punto de vista tecnológico, qué herramientas elegir incorporar, para qué, y en qué contexto, obviamente, de conectividad, infraestructura, interoperabilidad, que los agentes sanitarios no tengan que subirse a un tanque de agua por las escalerillas esas y tratar de buscar señal allí arriba para bajar los mensajes, ¿no? Esto no es posible ni razonable. Y el marco ético legal, y para eso cada país tiene que mapear, primero que tiene, identificar las áreas de vacancia normativa para conformar un ecosistema legal, porque muchas veces este ecosistema resulta un obstáculo, un desacelerador de todos los procesos de transformación digital. Luego de mapear, dictar normas que permitan establecer esta seguridad jurídica, qué responsabilidades emergentes surgen frente al manejo, recién se planteaba la cuestión de los datos masivos, ¿no? Y la vulneración de la privacidad. Uno debiera pensar que el dato nació para ser usado, no para ser protegido. Uno lo protege porque existen determinados valores fundamentales que están en juego. Pero nuestra hoja de ruta, sin duda, debe ir hacia la utilización, hacia el dato abierto. Y por eso la necesidad de concientización y de educar, y esta gran expectativa que yo tengo en una ley o en una normativa o en trabajar mediante cualquier forma. Soy abogada y lo primero que me surge es la ley en la cabeza. Pero trabajar en esta educación en salud, como se ha hecho recientemente con la ley de educación ambiental. Y por eso se requiere, decía, una legislación específica, una agenda parlamentaria que aborde la complejidad y la integralidad de estos nuevos desafíos regulatorios, y no a manera de saltos espasmódicos de aquí para allí, capaces de estas normas de resistir cambios que se producen en tan cortos tiempos. Por eso la necesidad del replanteo también del dictado de la legislación sanitaria hacia principios generales que dejen el soft law a cargo de las autoridades de aplicación. Y por supuesto, trabajar en la creación de capacidades, de habilidades para ciudadanos más conscientes de sus derechos digitales en salud. Cuando pensamos en legislación en salud debemos contemplar al menos algunos aspectos que tienen que ver con la validez de la historia clínica y otros registros electrónicos integrados que sí, seguramente provienen de diferentes centros y deben interoperar. De nada me sirve pedir un resultado de laboratorio que después no incorpore la historia clínica. La receta electrónica en nuestro país ha sancionado la ley 27.553 hace ya algunos meses, pero hasta el día de hoy no ha tenido
una regulación por parte del Ministerio de Salud de la Nación. También esta ley habilitó el uso de plataformas de teleasistencia, pero no dijo cómo hacerlo en un país con 24 jurisdicciones otorgando matrículas y con diferentes niveles de seguros para los profesionales. Se hace complicado si no se establece un marco normativo desde el rol de rectoría del Estado. El rol de la protección de los datos masivos e individuales con una hoja de ruta que permita, como decía, el dato abierto y la reutilización de datos en investigación, ello asociado también a niveles de seguridad interna y externa de la información sanitaria. Los mayores ataques a los sistemas de ciberseguridad van dirigidos a los sistemas de salud por la cantidad de datos que se pueden desagregar de las historias clínicas. Los derechos de los pacientes en un entorno digital donde el consentimiento informado estaba pensado en un entorno clínico para garantizar el derecho a decisiones autónomas, que no debe confundirse hoy con la aceptación de términos y condiciones o de extensos marcos de políticas de privacidad referidos a la protección de las empresas, ¿no? Distinto de aquel consentimiento informado que protegía al paciente en su vínculo con los usuarios. Y por supuesto no pueden dejarse de lado cuestiones éticas porque están en juego derechos y libertades fundamentales, la intimidad, la confidencialidad, la propia libertad puede verse avasallada frente a algoritmos sesgados en su árbol decisional, y por eso es importante establecer estos marcos normativos. La gobernanza de la salud digital requiere de una planificación y de una estrategia intersectorial que integre a todas las áreas de gobierno que se ocupen de la tecnología y la innovación. Y claro, está presente la necesidad del presupuesto para garantizar la implementación y la sostenibilidad de estos desarrollos. Acordada la agenda digital de gobierno, la gobernanza en salud digital requiere que se ejerza bajo un claro liderazgo y compromiso de las autoridades de salud en una conducción definida, ¿no? Esto es absolutamente necesario con relación a decisiones estratégicas, a su inserción en esa agenda global de gobierno, y junto a un control de la ejecución de esa estrategia, evaluando los criterios de éxito, las mediciones, el impacto de la transformación digital dirigida a la mejora del sistema de salud. Si no, no tiene sentido. Y decíamos integración con otras áreas de gobierno, porque una verdadera transformación digital del sistema solo será posible si además se involucran procesos de formación. Promover la formación de los equipos de salud desde el comienzo de los proyectos, generar una cultura de manejo de datos dentro de las organizaciones de salud, incorporar la perspectiva de derechos humanos. Todo esto, sin duda, va a relajar el nivel de resistencia al cambio que muchas veces se presenta, y es imprescindible que los profesionales de salud también incorporen estos conocimientos desde la formación de grado. La transformación digital se dirige a la mejora del sistema de salud. No tiene otro sentido. Y se concreta en la mejora de la salud de la población y de las personas. El impacto de la transformación digital se debe medir con criterios que tengan en cuenta el punto de vista de los pacientes, centrado en los pacientes. La transformación siempre debe tener en cuenta los derechos de las personas con estos fundamentos éticos y con este marco normativo creado en torno a todo este ecosistema normativo vinculado a la salud digital. Nosotros hace un tiempo colaboramos con un proyecto que no vio luz en la creación de una agencia de salud digital que genere gobernanza en la definición, liderazgo, rectoría del desarrollo digital en salud en nuestro país, entendiendo que la existencia de un organismo centralizado y con responsabilidad en la implementación y el desarrollo de políticas de salud digital es un elemento acelerador para el impulso, para la coordinación, para la transparencia de estrategias en el sector y con otras áreas del gobierno como la academia, el CONICET, los centros de investigación, la sociedad civil, las asociaciones de pacientes, las sociedades científicas. Imaginen el mundo que viene con un cambio demográfico
con un enorme envejecimiento poblacional y un cambio epidemiológico a partir del aumento de enfermedades crónicas, para las cuales nuestro sistema de salud no está preparado, a pesar de la penetración de las tecnologías. Nuestros hospitales están orientados a la atención de casos episódicos, de casos agudos. De hecho, llevan ese nombre, ¿no? El hospital de agudos, y siguen después. Al aplicarlos a procesos crónicos se detectan gran cantidad de intervenciones que no aportan verdadero valor en resultados de salud y generan ineficiencia por la falta de integración entre los niveles asistenciales, que incorporan servicios digitales y de monitorización domiciliaria. Es esencial para dar este continuo de atención y evitar hospitalizaciones innecesarias, traslados innecesarios. Y siempre es mejor que los estados puedan conducir este proceso, teniendo en cuenta que la transformación digital del sistema va más allá de la digitalización de los procesos de las organizaciones de salud. Y esto implica desarrollar y ofrecer servicios digitales a los pacientes en materia de prevención, de cuidado, y para esto es necesario información de calidad, en épocas donde también padecemos cataratas desinformativas. Tal vez la hoja de ruta que permita construir nuevos sistemas de información que den respuestas a las demandas del futuro, la medicina de precisión, que apunte a una historia clínica electrónica tal cual la conocemos, pero con un plan personalizado de cuidados del paciente en ese continuo asistencial que garantice acceso, calidad, seguridad y también gestión de la salud poblacional en la generación de indicadores, de modelos predictivos y planificación de acciones. La salud hoy no la podemos pensar encorsetada en las tradicionales funciones que conocíamos, que estaban vinculadas a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Hoy las ciencias sómicas sumaron la posibilidad de predicción y las tecnologías la del mejoramiento del ser humano. Retos de profundas aristas bioéticas, y nosotros propiciamos sin duda fundirnos un poco con estos 8 principios de la salud digital, como realidad irreversible, que hace muy poquito tiempo ha dictado la Organización Panamericana de la Salud, referida a conectividad universal, a bienes públicos digitales, salud pública inclusiva, interoperabilidad, el trabajo en inteligencia artificial, en la seguridad de la información, en la arquitectura de salud pública. Y sobre todo, y este es el trabajo que la OPS nos ha asignado al Observatorio de Salud, el liderar las conversaciones sobre el tema de derechos humanos, ¿no? Operacionalizar cómo hacer que esta garantía de protección de derechos humanos en la salud digital, que requiere una revisión exhaustiva de los instrumentos legales relacionados con el sector salud, desde un pensamiento estratégico para armar en cada país una bitácora de viaje que respete estos principios y que permitan una verdadera transformación digital inclusiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marisa, muy claro, la verdad. Vamos a invitar ahora para seguir a Santiago Esteban. Santiago es médico, magíster en salud pública por la Universidad de Harvard, doctor en ciencias de la salud, actualmente es gerente operativo de la Gerencia de Gestión de Información y Estadística en Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Santiago, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias, Clara, por la presentación. Una mini aclaración nomás, no soy doctor, soy doctorando, estoy en proceso de, nada más para que no terminar como Bloomberg. Y bueno, quería agradecerles en general, buenísimos los paneles. Marisa la hemos visto varias veces y siempre es un gustoso escucharla. A Carlos fue profesor mío en la facultad, hace muchos años que no lo veía así directamente, siempre en la tele nomás. Y bueno, hoy un poco lo que yo quería contarles para tratar de complementar lo que venimos hablando hasta ahora, es profundizar un poquito en el concepto de salud digital y ver un poquito esto de oportunidades y desafíos, ¿sí? Como para que enmarquemos un poco más la discusión antes de llegar a los ejemplos prácticos que vemos en el próximo panel. Entonces, lo primero,
digamos, para mí el tema de la comparación es cuál es el lugar adecuado de la salud digital, digamos. ¿Cómo mantenemos a la salud digital en el lugar que sirva al sistema de salud? Y más que al sistema de salud, a generar salud en general, y voy a retomar algunas de las cosas que nombró Marisa, que fueron muy interesantes, así que las voy a remarcar mientras estemos hablando. Así que un poquito la agenda de hoy es charlar en estos minutos sobre, primero, un cliché, pero bueno, tratar de esbozar una definición de qué es salud digital, y después pensar algunos de estos puntos que decíamos de oportunidades, desafíos, y tratar de cerrar con algunas ideas claras. Esta definición me gustó bastante, ¿sí? de salud digital, ¿no? Porque tiene varios puntos con los que coincido. Uno es que excede a la información del sistema de salud, ¿no? Es los conocimientos y prácticas asociados al desarrollo y uso de tecnologías digitales, cuales fuera que sean, para la mejora de la salud. Y eso nos da una flexibilidad para pensar justamente en otras fuentes de información, otras herramientas que inicialmente no se piensan dentro del sistema de salud, pero que aportan a la salud en general. Y eso me parece que es un punto fundamental. Y otro de los puntos que surge de esto es un poco la pregunta de si salud digital es un fin o es un medio, ¿sí? para lograr otra cosa. Y creo que hasta ahora los tres panelistas creo que fueron guiando esa conversación en este sentido, y justamente para mí una propuesta importante es tener en cuenta la salud digital como un medio para lograr otra cosa, ¿sí? Y eso es fácil perderse porque muchas veces cuando uno ya se mete como más en sistemas de información, etcétera, parece que se transforma en un fin en sí mismo, digamos, ¿no? Lo mismo el procesamiento de datos, como que el fin en sí mismo es lo moderno por lo moderno o lo digital por lo digital, y creo que en eso hemos tenido varios errores en el pasado, no solamente en salud, sino en otras áreas donde se ha utilizado tecnología, y que se pierde un poco la visión de, ok, pero ¿para qué estábamos haciendo esto? ¿No? ¿Qué nos iba a resolver esto? Y cuando hacemos esa pregunta, a veces ya es muy tarde y se gastó mucho dinero y se puso mucha expectativa en tecnologías que después se fueron desvirtuando, ¿sí? Y muchas veces termina pasando, bueno, no sé si lo han visto, pero pasa un poco ahora, ¿no? Como que incluso todos los mecanismos de financiamiento, de investigación, se distorsionan porque ya todo lo que diga la palabra inteligencia artificial en algún momento se financia, y lo que no tenga un nombre tan ganchero, digamos, no se financia con la misma intensidad, y sin embargo lo que nos importa un poco son como los resultados, ¿no? Y entonces, pues vuelvo a esto de poner a la salud digital como un medio y no como un fin. Ahora, la pregunta un poco, y Carlos y Alejandra hablaron bastante de esto, ok, ¿un fin para qué? ¿No? Y entonces me parece que esto está bueno tenerlo en cuenta, y yo traigo acá una forma de medir objetivos, digamos, en salud, pero que obviamente no es la única, y establecen objetivos muy centralizados en el sistema de salud, que son, esto no sé si lo han escuchado, pero el triple aim, el triple objetivo del IHI, que plantea esto de mejorar la salud poblacional, mejorar la experiencia de los pacientes y hacer que todo el sistema sea sustentable, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de cuidar a los profesionales de la salud, bueno, ¿no? Hacer que esto pueda funcionar en el tiempo, y Carlos hizo mucho hincapié sobre el tema del gasto y cómo hacerlo más eficiente, ¿no? Entonces, este triple objetivo es lo que tenemos que mirar. Bueno, a ver, para la salud digital, ¿nos está sumando para alguno de estos puntos? ¿Sí? Y esto lo propongo como una mirada de Huerta, bastante simplista, pero también como para tener una especie de checklist rápido, como para mirar, a ver, este proyecto en el que me estoy involucrando, o esto que se está proponiendo, ¿suma en alguna de estas direcciones? ¿Sí? También a veces pueden sumar en direcciones intermedias, ¿no? Como pueden ser son herramientas para lograr esos objetivos, ¿no? Como el diseño de políticas públicas, en proyectos de investigación, proyectos de articulación entre sectores, facilitar la accesibilidad, etc. Pero tener en cuenta un poco al menos estos tres objetivos grandes, me parece que es útil para no salirse, ¿no? Y como que todo lo que hagamos a lo digital tiene que orbitar alrededor de esto, porque si no, de alguna manera terminamos transformando la salud digital en un fin y nos olvidamos de que de su concepción es un medio, ¿no? Es una herramienta para otra cosa. Y esto es algo que surge del un documento de la OMS, que es bastante reciente, hace 1 o 2 años, donde se plantean estos puntos que ellos proponen como factores de éxito, digamos, para la adopción y la valoración.
de la salud digital. Y vuelvo con un punto que resaltó Marisa, ¿no? La importancia de que para que sea algo útil, tiene que aportar valor en la cadena de valor justamente de la generación de salud. Si no, es una tecnología que no es útil, y Carlos habló de esto también. Obviamente que hay un punto entre, bueno, desarrollar algunas cuestiones que son nuevas y todavía no sabemos del todo para qué van a servir. O sea, claramente hay un punto con eso, hay que tenerlo en cuenta, pero claramente tenemos que estar todo el tiempo viendo el tema del valor y qué está aportando esto o qué pensamos que va a aportar en la cadena de valor de salud. Y ahora, yendo como un poco hacia las oportunidades, ¿dónde puede contribuir la salud digital en estos procesos de generar valor? Bueno, no pretende ser una lista exhaustiva para nada, pero tocar algunos de los puntos principales. Por un lado, desarrollo de herramientas de monitoreo de salud poblacional, gracias a la posibilidad de combinar fuentes de datos de distintos lugares, fuentes de datos que generan las pacientes o los usuarios directamente, fuentes de datos que se generan en forma administrativa en otros lugares fuera del sistema de salud, fuentes de datos propios del Ministerio de Salud, de los sistemas de salud. Esa combinación puede darnos de datos, en muchos casos transaccionales, lo cual los hace más sustentables, o sea, datos que se generan durante procesos de transacción y que me provee datos en forma regular sin tener que hacer grandes procesos de relevamiento ad hoc, pero también, volviendo a lo que nombraba Carlos en algún momento, muchas veces con relevamientos ad hoc se puede lograr mejor calidad de información que con muchos datos, digamos, transaccionales, ¿sí? Por datos transaccionales no me aseguran una representatividad de lo que yo quiero representar, tal vez, ¿no? O sea, no me asegura representar la población de interés, en muchos casos, ¿sí? Por todos estos temas sesgos que incluso nombró Carlos también. Entonces, muchas veces en vez de con Big Data, digamos, con Little Data, con datos pequeños puedo hacer muchas cosas que los datos, la gran agregación de datos no mejora, ¿sí? Los sesgos no se resuelven con más datos, ¿sí? Se resuelven con datos de mejor calidad, con muestreos adecuados, pero no con más datos, ¿sí? Yo tengo más datos, lo que voy a tener es probablemente más sesgos, digamos, ¿no? si es que ya lo tengo. Por otro lado, otra oportunidad de empoderamiento de los usuarios, digamos, los usuarios pueden interactuar directamente, pueden aportar al sistema de salud. En muchos lugares los mismos pacientes pueden escribir en su historia clínica, pueden acceder a la historia clínica y saber qué están diciendo los profesionales, de cómo se está dando la conversación, incluso entre profesionales, y pueden acceder a sus datos directamente, pueden llevar sus datos a distintos lugares, y todo eso, obviamente, gracias a que esto es digital, y sería muy, muy difícil, ya lo sabemos, con sistemas no digitales de registro. Y garantizar este fin en salud que es importante, ¿no? Esto de la continuidad de cuidados para las personas, que suele mejorar mucho el tema de la experiencia especialmente, y también tiene un impacto obviamente sobre la mejora de la salud de la persona independientemente de la experiencia. Por otro lado, en temas de investigación, ¿no? El acceso a nuevos datos, especialmente datos que no son parte de los datos que se generan en el sistema de salud, ¿no? Datos que generan las personas en su vida habitual, es una gran fuente de información para contestarnos preguntas que en este momento casi es muy difícil contestarse, ¿no? Preguntas respecto de los hábitos de las personas, qué efectos tienen sobre la salud, el consumo. Uno de los grandes problemas, una de las grandes áreas de la epidemiología está en crisis, la epidemiología nutricional, donde ustedes ven que tenemos todas las semanas sale un artículo que dice que los huevos te matan, el otro día si tomas 2 huevos vivís 40 años más que otra persona, ¿no? Es como que esa variabilidad que hay con lo nutricional pasa en muchos aspectos y que en gran parte tiene que ver con los sistemas de recolección de información que se han usado hasta ahora, no resultan suficientes para representar la exposición, en este caso la nutrición y los alimentos que consume una persona. Incluso facilitando nuevos métodos de investigación clínica y preclínica, con diseño de drogas y macheo de pacientes en ensayos clínicos a partir de determinadas historias clínicas electrónicas. Nuevas formas de cuidado, ¿sí? Que se habló, Marisa habló del tema de la telemedicina, Carlos también habló del tema de la medicina, de la telemedicina, que es una herramienta más, pero hay otros métodos remotos de cuidado que pueden utilizarse, como agentes conversacionales, y obviamente nuevos procesos de diagnóstico automatizados, que ha estado muy en boga últimamente con el tema de utilización de herramientas de algoritmos para hacer diagnósticos en imágenes, por ejemplo. Obviamente que aportan, y especialmente pareciera que si esto está acompañado de cierto grado de inclusión y accesibilidad, más personas pueden tener acceso
al no estar limitado porque haya un profesional para hacer todos los diagnósticos, con lo cual se abre un campo de varias líneas muy interesantes, que en gran parte también ayudaría a disminuir los costos y aumentar la eficiencia, como nombraba también Carlos hoy más temprano, tanto en los puntos administrativos, los aspectos administrativos, como también los aspectos de las operaciones, ¿no? La distribución de vacunas, por poner un ejemplo, la mejora de los tiempos dentro de la operación en una institución de salud, por ejemplo, ¿no? Con procesos de optimización. Pero por otro lado tenemos desafíos y es muy importante que los tengamos en cuenta antes de entusiasmarnos, no sé si antes de entusiasmarnos, pero al mismo tiempo que nos entusiasmamos, tengamos también en cuenta los desafíos que se plantean, ¿no? Por un lado, el tema de la salud digital como una especie de caballo de Troya, ¿sí? Les dejo ese link, esa cita, ese paper que es muy interesante, cortito, muy piola, y que plantea estos distintos puntos, ¿no? Como la salud digital puede ser un caballo de Troya para procesos como de vigilancia estatal, donde el Estado puede puede revisar los datos de las personas, ¿sí? Y puede ser un punto de entrada para la vigilancia estatal, con lo cual hay que tener cuidado. Ataques de seguridad, ¿sí? Al estar los datos en forma digital y tener conexiones, porque como decía Marisa, los datos están para ser usados, hay que cuidarlos, pero están para ser usados, con lo cual abrir esa puerta de ser usados también abre la puerta a que los datos sean mal usados, digamos, ¿no? Con lo cual también puede ser un caballo de Troya para eso. Me gustó una idea como de colonialismo de datos, ¿no? Como esta idea de muchos, probablemente en ciertos, que nos pasa no solamente con los datos, nos pasan montones de cosas, pero que en ciertos países de mayores, por ejemplo, de lo que digamos como el primer mundo, tienen ciertas regulaciones ya más adelantadas y avanzadas y más restricciones respecto del acceso a los datos por parte de privados, por ejemplo, y muchas veces esos privados buscan, ¿no?, ir hacia países donde tienen las regulaciones aún más inmaduras, y eso de alguna manera vulnera los derechos de los pacientes, y estamos como en desventaja respecto de otros países. Y de la mano de esto, también el tema que puede surgir, el tema de la experimentación no supervisada, donde en países con regulaciones menos estrictas puede ser que se implementen herramientas que no tengan el nivel de evidencia adecuado que se requiere en otros lugares, con lo cual también podrían estar expuestos a situaciones de desventaja. Por supuesto que todo esto está acompañado de los problemas de accesibilidad que nombraba especialmente Carlos, y este concepto de determinantes digitales de la salud, ¿no?, que puede ser tanto la capacidad de operar dispositivos, la conexión a Internet, la interpretación de datos, etcétera, que tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Por lo cual no es solamente tecnologías, sino todo lo que viene alrededor de eso. Y un punto muy importante es el tema de implementar intervenciones basadas en evidencia. O sea, muchas veces uno ve todo el tiempo, se publica un algoritmo nuevo, sale una nueva app que hace una nueva cosa, etcétera, y tenemos muy poca evaluación de muy buena calidad de qué efecto tienen esas herramientas en la salud, ¿sí? Y muchas veces las evaluaciones quedan en evaluaciones sobre base de datos únicamente y no se llevan nunca al mundo real. Y la otra vez tenía una conversación con un compañero que hablaba justamente, comentaba, decía, bueno, no, que uno de los problemas principales es que se generan muchos algoritmos y después pocos llegan a ponerse en práctica, ¿no?, en el mundo real. Y para mí, yo le decía, bueno, no sé, a mí en parte eso me suena más a un feature que a un bug, porque de alguna manera a mí lo que me interesa es que lleguen los que funcionan nada más y lo que tiene evidencia de eso, y para mí ahí está el problema, ¿no?, que muchos de los que llegan no tienen evidencia, no solamente que muchos no llegan, sino que los que llegan muchas veces no tienen evidencia de que verdaderamente sumen a la salud. Y bueno, todo esto, yo no voy a hablar de gobernanza, estando Marisa acá, pero todo esto, obviamente, fíjense, especialmente todo lo que hablamos de caballo de Troya, hay que atacarlo y hay que contemplarlo desde el punto de vista de tener una buena gobernanza sobre los datos y los aspectos éticos definidos en las distintas actores del sistema de salud. Y cerrando esta parte, uno de los aspectos principales es el tema del capital humano, ¿no? En los procesos, mucho de esto que hablamos de eficientización del sistema implica una automatización, y esa automatización en muchos casos se ve como contrapuesta a la capacidad de las personas de mantener un trabajo, de que son reemplazados
por robots, entre comillas, digamos, físicos o no físicos. Y esto en muchos casos es verdad y hay que tenerlo en cuenta desde el principio para ir armando un esquema de capacitación para que esas personas puedan reconvertirse hacia otras tareas, ¿sí? Y de la capacitación viene de la mano una de las cosas principales, que es la capacitación en Data Literacy, tanto para los usuarios, para las personas usuarias, pero también especialmente en muchos aspectos para los tomadores de decisiones, que en muchos casos no están acostumbrados a tener una relación muy dinámica con los datos, están acostumbrados a esto de que, bueno, llegan las estadísticas anuales 2 años más tarde, con lo cual los datos muchas veces están acostumbrados a usarlos para justificar decisiones que tomaron en el pasado y no para plantear nuevas ideas o para evaluar decisiones que se tomaron recientemente. Con lo cual hay todo un aspecto ahí para desarrollar y es fundamental. Y también desde el punto de vista de los analistas de datos, que creo que en nuestro país tenemos un enorme potencial, ha crecido mucho en el último tiempo. Es muy importante que estos analistas tengan formación temática, ¿sí? No solamente conocer algoritmos y visualizaciones y manipulación de datos, sino conocer del tema. Es muy importante que se formen en epidemiología, en aspectos relacionados con el proceso de procesamiento de datos dentro de un sistema de salud o para la salud, digámosle mejor dicho. Y uno de los puntos para mí más flacos que se ha dado últimamente es el tema de la formación en inferencia causal. Es un tema que casi en ciencia de datos se toca poco y nada y es fundamental tener una formación sólida en cómo generar estimativos que se puedan tener una interpretación causal y que no sean solamente estratificaciones de datos o gráficos y en base a eso sacar conclusiones de qué funciona con qué, porque, bueno, está este dogma así, ¿no?, de correlaciones causalidad, que es verdad, pero por otro lado hay formas de utilizar estos datos para hacer inferencia causal, aun cuando no sean datos de ensayos clínicos, que muchos de los datos que vamos a poder explotar en salud digital no van a ser datos que vienen de ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Y cerrando, el tema de la contextualización local de las soluciones es fundamental para no comprar enlatados que después sabemos que dependen mucho de cuestiones culturales locales y que es muy difícil que funcionen igual de cómo se evaluaron tal vez correctamente en otros lugares, pero nosotros tenemos aspectos locales, culturales, que no van a permitir que eso funcione del mismo modo de cómo se diseñó en otro lugar, ¿sí? Con lo cual eso es muy importante y necesita de un proceso local de adaptación. Para cerrar así las últimas ideas, para resaltar nomás el tema de la salud digital como medio y no como fin, y esto me parece que tenemos que tenerlo bien en la cabeza, bien claro, porque es muy fácil salirse de eso cuando uno se entusiasma y quiere, bueno, meter blockchain en todo en cualquier lado, o hacer un tablero de cualquier cosa, o predecir con un algoritmo lo que sea. Pensar, bueno, ¿esto para qué sirve? Como dijo Marisa, ¿en qué suma en la cadena de valor? Si no suma, es una tecnología fútil y que hay que ver por qué se está impulsando, probablemente no con fines de mejorar la salud, con lo cual tal vez sea útil para otras cosas, pero en salud tal vez lo tenemos que dejar un poco de lado. Por otro lado, evaluarlo y hacer esta evaluación del valor en base a los objetivos que hay en salud, que son un poco los discutíamos adelante y se hablaron durante todos los paneles. Y tener en cuenta que tenemos enormes oportunidades, cosas muy interesantes para hacer, pero a la vez hay muchos desafíos y cosas a tener en cuenta que tenemos que ir sabiéndolas desde el principio. No podemos esperar a que hayamos implementado algo durante 10 años para darnos cuenta, uy, no teníamos armado un acuerdo de cómo vamos a gobernar estos datos, quién puede acceder, quién no, cuándo, en qué condiciones, ¿sí? Porque muchas veces termina pasando eso, y está bien, muchas veces sucede eso en situaciones de inmaduras, donde una tecnología está arrancando, pero tenemos muchas experiencias y muchas lecciones aprendidas que las podemos ir aplicando ya y no esperar a que algo se nos rompa dentro de 10 años. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por supuesto abiertos a lo que podamos charlar ahora y si cualquier cosa me quieren contactar, ahí están mis datos. Gracias. Muchísimas gracias, Santiago. La verdad que fue un placer, impecable la presentación. Tenemos pocos minutos para preguntas, pero tengo acá algunas para hacerte y para hacerles, en realidad. La primera, un poco la respondiste durante tu presentación, pero me gustaría hacerla igual por si quisieras profundizar. Tiene que ver con, de todas las soluciones que hoy existen en salud digital, ¿cuáles consideras que podrían ser prioritarias, teniendo en cuenta que la historia clínica electrónica es la base de esa información?
A ver, la historia clínica electrónica está muy bien, ¿sí? Y de hecho yo en parte trabajo de procesar datos de historia clínica electrónica, con lo cual no voy a hablar en contra de eso. Pero es fundamental lo que dijo Carlos. ¿Dónde están los datos de todas las personas que se quedan afuera del sistema de salud? Y eso no pasa por decir un ejemplo cliché, en África, pasa acá, en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, el enfoque tiene que estar en cómo hacemos que esas personas puedan estar, podamos tener información de esa persona. Y tal vez la modo no es la historia clínica electrónica. Justamente en la definición esa que habíamos al principio es más amplia, es aprovechemos, no nos limitemos de vuelta, no nos metamos de vuelta la nariz en el sistema de salud, cuando muchos de los temas de la salud, de hecho diría la mayoría, y eso es gran parte del concepto de atención primaria, funcionan por fuera del sistema de salud. La comunidad se organiza, logra una especie de homeostasis comunitaria de resolver ciertos problemas de salud, de resolver problemas de salud que no son siempre del sistema de salud, sino acceso al agua potable, agencia local, bueno, ciertas cuestiones, con lo cual para mí lo más interesante puede estar en eso, en cómo podemos acercar información a los tomadores de decisiones y informar políticas a partir, tomando los datos de las personas que muchas veces no llegan al sistema de salud. Y hay datos en muchos lugares. Obviamente hay que hacer todos los esfuerzos para acercar a esas personas al sistema de salud, por supuesto, pero digamos, hay otras maneras también y me parece que hay mucho por explotar. Muchísimas gracias, Santiago. Bien, y otra pregunta que teníamos por acá es, también para vos en este caso, ¿de qué hablamos exactamente cuando hablamos de determinantes digitales de la salud? Pero esto, si quieren, lo pueden encontrar en el documento de... Se me confunde ahora, pero creo que está en el documento de gobernanza digital que nombró Marisa, y si no, está en el documento de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Ahí lo pueden expandir, pero tiene que ver con esta... Ahí Marisa abrió el micrófono, parece que va a decir algo. Estrategias está. Bien, perfecto. Bien. Entonces, lo que busca, digamos, el nombre, que es lindo porque, qué sé yo, es un lindo nombre, probablemente no sea muy preciso, pero tiene que ver con las herramientas, digamos, que necesitan las personas para poder acceder a la salud digital, digamos, no tanto desde, esto decía, las capacidades de interactuar con dispositivos. Fíjense lo que puede pasar con las personas mayores ahora, en la actualidad, ¿no? Personas que no crecieron con esos dispositivos y de golpe su sistema de salud les impone que, en pos de hacer algo más eficiente, incluso de brindar mejores servicios, les impone que ahora todos los turnos se sacan por la computadora, ¿no? Entrando al portal de pacientes, ¿no? Y ahí, bueno, se genera un problema, hay una brecha ahí digital, digamos, que no solamente tiene que ver con los niveles de poder adquisitivo, sino también con cuestiones culturales que a veces se digregan por grupos etarios, con lo cual ese es un punto. La interpretación, la capacidad de interpretar datos, digamos, creo que también es otro punto importante, y obviamente todo lo que tiene que ver con los medios ya físicos, ¿no? Con la conectividad, el acceso a un dispositivo, ¿sí? Un poco pasa por ahí la definición. Como les digo, si quieren expandirlo, lo pueden buscar en estos documentos que les nombraba. Muchísimas gracias, Santiago. Marisa, ¿quisieras agregar algo o hacer un comentario de cierre? Sí, así como en su momento los determinantes sociales de la salud fueron incorporados para salir un poco de ese modelo centrado en lo biológico, hoy la incorporación de tecnologías requiere desarrollo de evaluación de elementos que, junto con el desarrollo de habilidades para los ciudadanos, la formación, ahí recién en el chat también se hablaba de la formación médica desde el grado, esta interdisciplina, la intersectorialidad, la intergeneracionalidad nos va a permitir que estos determinantes tecnológicos sean más accesibles para toda la población.